Sí, muy buenas, mis queridos amigos. Hoy, sábado, estamos con el profesor Luis Eduardo López Padilla, el experto en apariciones marianas y en el Apocalipsis, el mexicano, que tiene 23 libros, que es experto en teología, abogado, entonces es cosas muy reconocido a nivel internacional. Vamos a estar en un seminario ahí en María Científica ahora sobre su último libro y sobre los últimos acontecimientos y profecías relacionadas con los tiempos que estamos en este momento. El día sábado, el profesor Luis Eduardo López Padilla, y me siento muy honrado porque me pidió que lo acompañara, mitad y mitad. Organizamos esto con Belén, la Casa Fraterna, y el grupo de mis queridos amigos de los Santos Ángeles, Eliodoro Prada y María Victoria. Juntos quisimos hacer este seminario de apariciones, acontecimientos, apocalipsis en la Asociación María Santificadora del Sábado. Que Dios los bendiga. Pero el tema de hoy no es eso. Vamos a hablar hoy de unos temas muy interesantes relacionados con la ley y los profetas. La ley y los profetas. Los católicos en general, por la ignorancia bíblica de la mayoría y la falta de fe de algunas personas que enseñan también, y que no enseñan todo, sino que enseñan fragmentariamente la Biblia y el Evangelio, a veces funden y confunden el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre todo la ley con los evangelios. ¿Qué es la ley? Hay 365 preceptos positivos y 248 preceptos negativos en el Antiguo Testamento. Es decir, harás esto, no harás esto. Dios tuvo una legislación para el pueblo de Israel, una legislación penal, civil, laboral, sobre la esclavitud, sobre el culto religiosa, porque era un pueblo que no estaba bajo la tutela, bajo el dominio del Espíritu Santo. Acordémonos que en Génesis 6 dicen que el Espíritu se apartó de la tierra porque vio que el hombre no era sino pecado. El Espíritu Santo se aparta de la tierra. El Espíritu Santo aparece por primera vez después de ese acontecimiento de Génesis 6. El hombre quedó privado de esa presencia interior de Dios. Y aparece por primera vez en Moisés, que se vuelve carismático y le imponen la mano a 70 y los 70 reciben el don de profecía. Moisés tiene el don de hacer milagros, de abrir el mar, de hacer 10 prodigios delante del faraón, bueno, etcétera. Moisés se volvió un gran carismático y un gran líder, además, con el Espíritu Santo, que viene a aparecer en el profeta Samuel y después en la unción que le dan a los reyes, o sea, la presencia del Espíritu Santo en Saúl, en David, cuando simbólicamente con un cuerno de aceite los echan por encima cuando los hacen reyes y los ungen. Jesucristo quiere decir Masha, Mesías, que quiere decir ungido, o sea, es lleno del Espíritu Santo. Acordémonos del episodio de Jesús, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Jesús es el ungido, es el Mesías, el que tiene la plenitud del Espíritu Santo ya en la apertura del Nuevo Testamento, cuando Él aparece. Y viene precisamente a liberarnos del pecado, del infierno y de la muerte, y a recobrar para nosotros ese amor del Padre, la amistad con el Padre, y a devolvernos el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, para volver a ser hijos adoptivos de Dios. Espíritu Santo que empezamos a recibir en el bautismo. Jesús dice: es necesario que yo me vaya para que Él venga, el Espíritu de la verdad. O sea, el Espíritu Santo y Jesucristo es la verdad, que es la verdad de la verdad, es la verdad, el Padre es la verdad. Todo lo que os enseñe lo aprendí de mi Padre, o sea, el Espíritu de la verdad. Necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu. Es necesario que Dios pagara por nosotros, pagara nuestros pecados, pagara nuestras culpas, nos redimiera, nos rescatara con el precio y el valor de su sangre para establecer una nueva alianza con la humanidad y devolvernos el Espíritu Santo. Esa es la teología correcta. Entonces viene el Espíritu Santo de nuevo
con sus dones, sus carismas, sus ministerios, sus frutos, sus sacramentos, todo, esa cosa tan extraordinaria que recibimos cuando llega Pentecostés y el Espíritu se convierte en el alma de la iglesia. Entonces, el espíritu que desaparece en el diluvio, porque vio que el hombre no era sino pecado, solamente aparece esporádicamente en grandes profetas como Moisés, como Samuel, como Elías y Eliseo, como Isaías, Ezequiel, y en los reyes de Israel que son ungidos por el Espíritu Santo, pero el pueblo de Dios estaba privado, no tenía el Espíritu Santo, entonces Dios establece una legislación para el pueblo de Israel que se llama la ley, la Torah, la Tanakh. Los 5 primeros libros de la Biblia contienen los preceptos sobre lo que el pueblo de Israel tenía que vivir. Pero fíjense una cosa, muchas veces encontramos gente de nuestros hermanos separados y muchos católicos y muchos sacerdotes, no digamos, no muchos, pero algunos sacerdotes y muchos pastores evangélicos haciendo un sancocho entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre todo la ley, esa ley que era una legislación para el pueblo de Israel. Hacen una cosa y empiezan: hermano, usted no puede llevar imágenes porque es un idólatra. La primera parte del discurso de un evangélico que no conoce bien la teología de la Biblia, entonces empiezan con ese discursito, ¿no? La letra mata y el espíritu da vida, dice por allá, ¿no es cierto? Entonces empiezan con ese discurso de la ley. Y ustedes leen Lucas 16, 16. Estoy anotando Lucas 16, 16 y Gálatas 3. Lo vamos a tener en cuenta en toda esta conferencia, Lucas 16, 16 y Gálatas 3. Me pidieron que volviera a explicar esto bien porque entonces la gente anda en una confusión terrible, que somos los idólatras que tenemos la imagen de la Virgen María y el Cristo crucificado y la imagen de los santos y todas esas cosas. Bueno, entonces la idolatría está en el corazón. Donde está tu tesoro está tu corazón, no está en las imágenes. Mire, hay imágenes en el Antiguo Testamento en el templo, hay palmeras y hay leones en el templo de Israel, imagínense. Entonces Dios prohíbe hacer imágenes y coloca imágenes en el templo. En el Arca de la Alianza hay imágenes de querubines. Vamos a explicar dos cosas. La ley y los profetas llegan hasta Juan Bautista, Lucas 16, 16. Ahí comienza a anunciarse la buena noticia del reino, el reino de Dios. Convertidos porque el reino está cerca, dice Jesús. Conviértanse ¿a qué? Si los judíos eran religiosos, conocían la ley, ¿a qué se van a convertir? A Él, al Evangelio, a la palabra de Jesús, convertirse a su corazón, convertirse y entrar el reino en ellos. El Espíritu Santo, el reino del amor del Padre y del Hijo, entra en nuestro corazón y entra el reino en nosotros, o sea, el amor de Dios entra en nuestro corazón. Eso no es tan difícil de entender, no lo sé. La primera frase de Jesús en el Evangelio de San Marcos es convertíos, convergere, dar la vuelta, es en latín, metanoia, es en griego, convertirse, el reino de Dios está cerca. Lucas 16, 16, la ley y los profetas llegan hasta Juan. Entonces yo un día le dije a un taxista evangélico muy querido, además son fanáticos, pero son muy queridos y cogen la palabra de Dios en serio, aunque tengan algunas equivocaciones, la cogen en serio. Nosotros no tenemos equivocaciones porque no la conocemos, entonces no la tomamos en serio porque somos católicos de misa y olla, como decía el padre Garcerreros, con Dios bombero para apagar incendios. Entonces viene y me dijo empezó con el discurso de las imágenes. Le dije: oye, hermano, ¿y ustedes no le cortan la mano a los ladrones? Oh, ¿cómo le ocurre? Le dije: pero es que la ley dice que hay que cortarle la mano a los ladrones. La misma ley que establece que no se haga imágenes. ¿Y ustedes no queman las brujas? En la Edad Media quemamos algunas por equivocaciones de unos católicos fanáticos. ¿Y por qué no las queman? Y ustedes no cogen los leprosos y los echan afuera, todas esas cosas.
y matan a piedra a las mujeres